evento. Gracias a la organización, ahí Fernando y Paula se han sacado la mugre por tener este evento a este nivel, que es para nosotros el evento más grande de la logística acá en Chile. Bueno, hoy día que les traigo es una charla, es una presentación que trae varias reflexiones, varios aprendizajes. Viene también a sacar bastante en limpio ciertos aprendizajes que nosotros también hemos ido teniendo a lo largo de nuestra carrera o de nuestra experiencia, asesorando empresas no solo acá en Chile, sino que también en la región, en Latinoamérica, de todos los tamaños, grandes, pequeñas, y nos hemos encontrado muchas veces con que se dejan muchas cosas al azar, ¿ya? Y existen estos puntos ciegos, que es el gran título de hoy día de la presentación, y vamos a ir abordando finalmente cómo poder evitar estos puntos ciegos y finalmente que logremos tener una cadena logística limpia, eficiente y sobre todo al servicio de los clientes de la misma cadena. Vamos de lleno, vamos a hablar bastante de esto, así que aquí pido mucha atención. Esto es un efecto muy interesante, es un efecto que todos queríamos o queremos evitar, pero se da mucho lamentablemente. Y seguramente varios de nosotros lo hemos presenciado y se llama un efecto globo, ¿ya? Simplemente vamos a hablar acá, para simplificar un poco el problema, vamos a hablar de 4 costos o 4 grandes áreas que gobiernan principalmente una cadena logística, que están los costos de transporte primario, están los costos de las instalaciones, costo del inventario y por último están los costos de última milla. ¿Ya? Hay otros costos generalmente que todos conocemos en la cadena logística, pero esto en realidad es para hacer un poquito más simple la conversación y la presentación. Entonces, ¿qué es lo que es este efecto globo? ¿Ya? Si tenemos todos estos 4 costos o 4 grandes áreas que están íntimamente relacionadas, a cualquiera de nosotros se les puede ocurrir alguna iniciativa o una idea de poder hacer un proyecto de eficiencia en alguna parte de la cadena logística. Bueno, y por ejemplo puede ser, bueno, saquemos un centro de distribución de una cadena que tenga muchos centros de distribución o achiquemos uno, pero ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo quizás lograr una eficiencia local en algún área de una empresa, pero ¿qué es lo que naturalmente ocurre si es que yo no tengo una visión completa? Empiezan a ocurrir, y también puede ocurrir inclusive otra eficiencia o otro proyecto de quiero bajar los inventarios y efectivamente los bajo. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que me puede aparecer mayor flota en el transporte primario e inclusive en la última milla. Y en el global puede ser que termine peor o mucho peor de como estaba antes. Entonces, ¿tiene sentido hacer estos proyectos sin tener una visión global? Claramente no. Bueno, entonces lo que nosotros buscamos y va a ser la gran tónica de esta charla a lo largo de la presentación, va a ser cuáles son estas iniciativas que realmente nos permiten poder generar ciertas eficiencias, sea en la optimización de los inventarios, en la optimización de los centros de distribución o en las cantidades u ubicaciones de nuestros centros de distribución sin generar este efecto globo y obviamente buscando bajar los costos operacionales y logísticos de mi cadena logística, ¿ya? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo puedo transformar mi operación logística? ¿Ya? Con una cadena de este porte o con este nivel de complejidad, que son cadenas muchas veces muy largas, complejas, que parten desde los productores llegando al cliente final, y al mismo tiempo si le sumamos también que nos está pidiendo en área comercial que tengamos un excelente nivel de servicio, que también sea eficiente, que no sea tan cara para no traspasar los costos a los clientes, que sea resiliente, que aguante cambios fuertes en la operación, y al mismo tiempo que sea, ojalá, full tecnológica o que sea basada en la tecnología. Bueno, ¿cómo hago eso? Es muy complejo si es que tampoco se tiene una visión global. Entonces esto rápidamente puede transformarse en vez de la gestión del supply chain en supply pain, rápidamente, y esto obviamente puede generar más de un dolor de cabeza. Y seguramente varios de ustedes han estado más de este lado, del supply pain, pero que no se nos pueda olvidar de que esto es una cadena y al estar obviamente conectada siempre se nos pueda romper por el eslabón más débil, ¿ya? Y no hay que descuidarlos porque ahí es donde finalmente vamos a incurrir en sobrecostos, en quiebres de inventario y sobre todo en un mal nivel de servicio. Hoy día les vengo a presentar 3 desafíos, en los distintos niveles de gestión que existen, con reflexiones muy concretas de casos que nosotros hemos visto y con números concretos de qué es lo que se ha logrado en algunos de estos niveles de gestión en ejemplos reales de algunos de nuestros clientes, ¿ya? Lo primero es mapear muy bien, y quizás todos han visto centros de distribución de este estilo, no sé si tan atochados, pero suele ocurrir sobre todo en temporadas como la que estamos viviendo justo ahora, los cyber,
que queda obviamente la embarrada en un centro de distribución con las cajas hasta el cuello, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ha evolucionado mi red logística en mi empresa el último tiempo? Es fundamental conocerla, cómo se ha comportado, cómo han estado los inventarios, cómo se ha transformado o ha evolucionado el transporte en los distintos niveles o con los distintos niveles de demanda. Por otro lado, a nivel un poquito más global, ¿qué tan protegida está mi cadena logística ante factores externos? ¿Ha sido capaz de aguantar correctamente ciertas fluctuaciones? Sí o no. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan mal? ¿Y es flexible también ante cambios e imprevistos? Son parte de las preguntas que tenemos que hacernos para primero saber muy bien qué piso o qué tan firme es donde estamos pisando para tomar decisiones a futuro que nos van a dedicar o nos van a condicionar el camino a seguir. Entonces acá hay distintos niveles de adaptabilidad ante cambio, que está la flexibilidad, la resiliencia y sobre todo lo último que es la antifragilidad, que es esta capacidad de poder salir fortalecido a pesar de que haya sido muy golpeada una cadena, salir fortalecido de este impacto o impasse que pudo haber tenido. Pero ¿qué es lo que tengo que redefinir? Si es que quiero tener una cadena logística eficiente, liviana, con un buen nivel de servicio, tengo que definir muchas cosas, sobre todo la estrategia, la propuesta de valor y el nivel de servicio. Pero ¿cómo se hace eso realmente en la práctica? Y acá se pone interesante esto. Si yo tengo instalaciones o centros de distribución, hubs, dark stores, etcétera, tengo que definirlas y tengo que preguntarme primero cuántas tengo que tener. Necesito tener más, necesito tener menos, quiero llegar más rápido a mis clientes, quiero tener una operación de e-commerce, por ejemplo, quiero llegar a todos los clientes en 80 minutos, 90 minutos, 30 minutos, 3 horas, ¿en cuánto? ¿En cuál va a ser mi propuesta de valor? Eso va a determinar cuántas tengo que tener, pero también dónde. No es trivial definir dónde tienen que estar. Por otro lado, las características, los productos y cuántos. Todas tienen que tener todo el set de productos, todo el surtido, sí o no. Y por último, la capacidad. ¿Qué tamaño van a tener? Obviamente esperando a tener una cierta demanda proyectada para satisfacerla de manera correcta, en la cantidad adecuada y obviamente en los lugares donde se va a demandar realmente estos productos. Y por último, tiene que ver con la cobertura. ¿Desde dónde voy a atender a cada cliente? ¿Cuál va a ser esa zona de cobertura donde pretendo tener un buen nivel de servicio o el nivel de servicio esperado? Eso es lo que también se tiene que definir muy bien. Y por último, la flota. ¿Cómo voy a llegar con los productos a mis clientes? Si no está bien dimensionada la flota, empezamos a tener problemas de los reclamos, que los productos no llegan o llegan tarde y todas estas promesas. Lo peor que uno puede hacer es hacer promesas y obviamente no cumplirlas. Yo creo que a todos nos ha pasado que compramos productos y nos prometen una hora y no llega y parten los reclamos, etcétera, etcétera. Y es una mala experiencia. Y esto tiene que verse o abordarse como una evaluación global y eso es lo que nosotros recomendamos siempre. No descuidar ninguno de estas como 3 niveles o 3 agrupadores, diría yo, las instalaciones, las características y las zonas de cobertura, porque finalmente ahí es donde empiezan a aparecer los puntos ciegos y el famoso efecto globo, ¿ya? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Esta problemática no es sencillo de resolver. Utilizamos modelos de optimización bastante avanzados. Utilizamos también herramientas de visualización espacial y al mismo tiempo ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia en distintos proyectos. Proyectos de alta complejidad, en algunos casos con cadenas a nivel regional que interfieren y modifican muchas veces qué es lo que ocurre aquí en Chile de manera considerable y eso nosotros lo ponemos a disposición de nuestros clientes. ¿Qué se logra? ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente una cadena logística eficiente, liviana, al servicio de los clientes y sobre todo que cumpla con el nivel de servicio esperado o el objetivo. Ni más ni menos, bueno, se puede lograr más feliz, pero que no estemos dimensionando una red logística que no esté obviamente capacitada para poder cumplir con el nivel de servicio mínimo al cual estamos esperando. ¿Y qué ahorros hemos incluso logrado? Y aún así, mejorando el nivel de servicio, estamos hablando de aproximadamente un 15% reducción de los costos logísticos totales de una cadena logística. O sea, si uno habla de una cadena logística de las principales marcas de consumo masivo, estamos hablando ahí de varios millones de dólares anuales, ¿ya? Así que es un proyecto de gran impacto. ¿Qué más tenemos? En el ámbito de la gestión táctico, tenemos un caso bien práctico. A mí me gusta bastante andar en bicicleta y salgo harto con mi hijo. Y bueno, este es un caso tiene algo de ficción y algo de realidad, que hace poco compré una bicicleta
en un e-commerce, por ejemplo, y me ofrecían varios días de despacho, y me ofrecía, por ejemplo, un día de despacho que era el día más inmediato, perdón, estoy tapando, el más inmediato, que era el día jueves. Y claro, yo no la necesitaba de inmediato, pero estaba disponible para el día jueves. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, me programé para esperar la bicicleta para el día jueves y la bicicleta no llegó. Bueno, ¿por qué no llegó la bicicleta? Las razones pueden ser muchas, pero aquí vamos a ver algunas reflexiones o algunos de los efectos de por qué finalmente puede que no lleguen estos productos. Ya la primera y muy importante, y por qué ocurren muchos de estos problemas y lo que hemos visto en nuestros clientes, y estas son reflexiones que hemos ido sacando y aprendizaje de la experiencia de nuestros mismos clientes, que muchas veces no se conoce la demanda y hay una promoción de ciertos pedidos, pero no se entiende correctamente la demanda y obviamente la cadena logística no está planificada para poder abastecer cierta cantidad de productos. Por otro lado, otro efecto muy importante tiene que ver con la capacidad logística. Si es que me ofrecieron a mí el día jueves que estaba disponible y ya tenía un día muy sobrecargado en términos de la flota requerida, ¿por qué me ofrecen ese día? ¿No hubiese sido mejor que me ofrecieran otro día, por ejemplo el sábado? Quizás yo estaba dispuesto a recibir una bicicleta el sábado y no pasaba absolutamente nada. Yo igual la iba a usar el sábado, no el jueves. Pero no se me ofreció y obviamente yo la quería recibir el jueves y ¿qué pasó? No llegó. Entonces, un gran error también, u otro efecto que nos termina finalmente pegando y generando este efecto globo que comentaba al principio, tiene que ver con no considerar la capacidad de despacho. Otro efecto, que está aquí al otro lado, tiene que ver con la componente geográfica. ¿Ya? ¿Qué pasa si la ubicación de donde tenía que ir esta bicicleta no quedaba dentro del radio urbano? O quedaba muy fuera de donde realmente esta tienda o este e-commerce llega. No pasa nada, nunca nos preguntan o quizá nos dice la dirección, pero no se hace nada al respecto, sino que se acepta el pedido y finalmente nos genera un dolor de cabeza. Entonces, un calendario que no considere la componente geográfica de donde van es un problema. Entonces, tiene que considerarse finalmente a la hora de hacer una promesa. Todas estas cosas pueden contribuir a que finalmente no se cumpla una promesa que se está tomando solamente con un clic. Y por último, quizás hubo problemas de inventario. No simplemente la bicicleta no estaba en el centro de distribución de este proveedor y había que esperar un par de días a que llegara el producto según los ciclos de reposición. Pero otro problema que muchas veces existe y hemos visto es que no se considera en los calendarios de despachos el ciclo de reposición o no se modifica en el caso que haya una promoción que ni siquiera pudo haber sido planificada, en algunos casos no informada correctamente. Entonces, no considerarlos también en los calendarios es un problema y genera quiebre de stock. Y obviamente genera insatisfacción en los clientes. Entonces, un calendario sin inteligencia genera todos estos problemas. Pics en la operación, capacidad ociosa en el centro de distribución, en los inventarios, mal nivel de servicio y solo contribuye al efecto globo. De hecho, si todos queremos sacarle aire, acá estamos haciendo totalmente lo contrario. Pero hay una solución que es un calendario con inteligencia y sobre todo con una operación planificada, permite bajar los niveles de inventario. En nuestra experiencia lo hemos logrado bajar entre un 21%, o sea, hasta un 21% el sobrestock o el stock inmovilizado. Y por otro lado, se logra un buen balanceo de la carga al considerar la capacidad instalada en el centro de distribución, ya sea de los despachos o de la flota. Incluso logrando bajar hasta un 23%. Y aplicaciones múltiples, tiendas, e-commerce y despachos periódicos. Así que esto es una muy buena recomendación de cómo abordar correctamente un e-commerce, que por lo general no se considera ninguna de estas reglas a la hora de ofrecer o hacer una promesa a un cliente. Finalmente, tenemos el ámbito operacional, donde hemos escuchado y seguramente lo vamos a ver mucho en esta feria y lo hemos visto también harto en internet o en otras ferias internacionales, donde se habla mucho de varias tendencias que tienen que ver con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, o deep learning inclusive, y son muy buenas. De hecho, nosotros utilizamos varias de estas técnicas o metodologías para poder incorporarlas en nuestro servicio, pero a veces nos sacan un poquito de lo que es o de lo que son ciertos problemas reales que nosotros hemos visto. ¿Ya? Nosotros las utilizamos y son parte de nuestro servicio, pero hay otros desafíos reales mucho más importantes en algunos casos que hay que abordar primero. ¿Ya? Y es importante no saltarse pasos para obviamente que estos problemas que vamos a ver ahora no nos afecten negativamente y cuando realmente lleguemos a la inteligencia artificial, etcétera,
estemos con el nivel de robustez necesario en nuestra cadena logística para sacarle el máximo provecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos abastecimiento de inventario o tenemos un desafío en eso, no solamente hay que entender muy bien la demanda, como había comentado antes, sino que también hay que entender muy bien el negocio. Muchas veces, y aquí me voy a correr para que vean un poquito, abordamos quizás muy bien la demanda, pero quizás no se entiende el negocio. ¿Conozco realmente cómo opera, cómo reacciona mi operación logística? Me he preguntado las preguntas que hice anteriormente, cómo ha reaccionado últimamente, los inventarios, cómo se han comportado ante fluctuaciones importantes, conozco las promociones, sé cómo va a levantarse la demanda oportunamente, sí o no. Tengo las tecnologías también adecuadas, tengo el equipo también adecuado, idóneo para ciertas cosas o para impulsar ciertos cambios. Entonces, el negocio es tanto más importante que muchas de las otras soluciones que yo vaya a implementar. De lo contrario, no se va a lograr nada de las otras soluciones que había comentado, ¿ya? Otro desafío real, este sí que es un caso muy real que nos pasó no hace mucho con un cliente, que es que a veces en nuestro TMS, nuestro optimizador de rutas, nos llegan direcciones así, de un cliente que compra un producto en algún lugar y nos llega una dirección de esta forma: Fundo Santa Blanca, parcela 42, Peralillo. ¿Quién sabe dónde queda Peralillo? No tenemos idea. O quizás muy pocos saben dónde queda Peralillo. Para los que no saben, queda cerquita o camino a Pichilemu, entre Santa Cruz y Pichilemu, pero no todos lo tenemos por qué saber. Y si uno busca también esta dirección en Google, nos manda para cualquier parte. Pero ¿cómo voy a optimizar las rutas o la logística si ni siquiera sé dónde están mis clientes? ¿Dónde le voy a entregar este producto a este cliente? Bueno, si uno busca en Google, aparece ahí Peralillo y manda al centro de Peralillo. Pero la ubicación real, después de aplicar una metodología que diseñamos para abordar este problema, nos dimos cuenta que estaba ahí. Que estaba a 6 kilómetros del centro de Peralillo, de la plaza de Peralillo, que es donde manda Google o cualquier otro georreferenciador que podemos tener. Pero lo que es peor, estaba a 11 kilómetros por la ruta más corta. No había camino directo, era un camino malo. Entonces, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a optimizar si ni siquiera puedo llegar a ese cliente, ni siquiera sé dónde está? ¿Ya? Entonces, estos son desafíos reales que nosotros nos hemos enfrentado y nuestros clientes se enfrentan todos los días. Entonces, por más que implementemos temas Machine Learning, si no sé dónde están, no van a servir para nada, ¿ya? Importante resolver esto primero. Y por último, muy importante, que no aplica para todos los casos, pero sí hemos visto que muchos de nuestros clientes, al menos 2/3 del tiempo de un largo de una ruta completa, el camión está detenido. Está parado en los clientes, entregando los productos, retirando cajas, haciendo lo que tenga que hacer en algún lugar o en el punto de destino. 2/3 del tiempo. Entonces, muchas veces hablamos de, claro, usamos las velocidades de algún proveedor de mapas, que estén bien calibradas, pero ¿qué estoy haciendo con los tiempos de parada? ¿Estoy haciendo algo al respecto? ¿Uso un tiempo por defecto? ¿Los calibro? ¿Los conozco de partida? ¿O uso un valor que a alguien se le ocurrió? Bueno, estos también son desafíos reales que muchas veces nos hemos encontrado que ponen por defecto, mis clientes me reciben en 10 minutos, pero puede ser 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y no sabemos, sobre todo si ni siquiera sabemos dónde están, voy a estar 2 horas encontrando esa dirección en Peralillo, ¿ya? Así que estos son problemas reales, ¿ya? Donde la recomendación ahí es comunicarse con el cliente muchas veces, para que el cliente se anticipe a la recepción del pedido y ojalá esos tiempos de parada se acorten y sean lo más breve posible. Y por último, no todo es tecnología y sistemas, como acaban de ver. Hay problemas muy básicos que se pueden resolver, algunos cambios de metodología o de cambio incluso de mentalidad. Y aquí donde un SaaS obviamente puede ayudar muchísimo, pero en base a nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que complementarlo con un equipo experto, más con control de gestión, apoyado de herramientas de desarrollo de software, BI muchas veces, logramos una mejora continua. Y eso nos permite a nosotros entregar, en algunos casos, un software and a service, y que en base a nuestra experiencia termina generando mayores eficiencias y mejores nivel de servicio, ¿ya? Y esto es lo que nosotros obviamente recomendamos, donde no todo termina siendo un software. Y si bien existen desafíos importantes, es posible dar el salto y poder transformar nuestra cadena logística mediante un enfoque integral, que es esta mentalidad, sistemas muy fuertes, tener los sistemas correctos, pero también los procesos adecuados y más que revisados también y que sean ad hoc a lo que estamos viviendo. Y finalmente, bueno, ¿cómo transformo una operación logística? Bueno, es posible sin descuidar los ámbitos de la gestión estratégico, táctico y operacional,
tampoco también el foco que les había comentado, y es posible finalmente evitar este indeseado efecto globo, sacándole finalmente el aire sin descuidando ninguno de estos puntos ciegos. Muchas gracias.